Para no retrasarnos más, vamos a continuar con el evento y vamos con la siguiente charla. Actualización en el manejo y tratamiento del tabaquismo por la doctora Liliana Choto de Pará, para continuar con el evento. Buen provecho. Bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a hablar un poco sobre los métodos de cesación de tabaquismo, mitos y realidades. Siguiente. Como ya habíamos hablado, la cesación del tabaco o disminuir el consumo de tabaco en las personas es importante para evitar la morbimortalidad en la salud pública de los países, especialmente en los países de bajo ingreso como el nuestro. Se dice que en el artículo número 14 del convenio marco nos exige que todos los países que hemos firmado y ratificado este convenio tengamos medidas eficaces para promover el abandono del tabaco y que es responsabilidad de cada gobierno formar clínicas de cesación de tabaco. Siguiente. Lo mismo en el artículo 21 de la Ley del Control del Tabaco, aquí sí ya se pone responsabilidad del Ministerio de Salud fomentar el abandono del consumo de tabaco y la rehabilitación de los fumadores. Esto es importante porque anteriormente nosotros teníamos problemas con las personas que trabajaban, que no les daban permiso en sus lugares de trabajo de asistir a las terapias de cesación de tabaco. En la actualidad se ha diseñado un formulario donde se le pone el nombre de la persona y apoyado en el artículo número 21 de la Ley del Control del Tabaco para que les autoricen el permiso para asistir a las terapias grupales de la clínica de cesación de tabaco. Y una cosa bien importante que es la incorporación del diagnóstico médico de tabaquismo como enfermedad en el sistema de salud de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud. Anteriormente no podíamos poner ese diagnóstico, entonces era bien difícil tener pues estadísticas al respecto. En la actualidad ya se tiene que incluir a partir del 2011. Siguiente. Estos son estrategias de intervención del tabaquismo. Podemos tener estrategias farmacológicas y estrategias no farmacológicas. En las estrategias no farmacológicas tenemos la intervención mínima, la intervención intensiva, que ya es un programa de cesación de tabaco, y materiales de autoayuda, que los que damos folletería, mensajes vía telefónico, apoyo de la pareja, ejercicios, la terapia adversiva, que es cuando ponemos, digamos, el ejemplo más frecuente, que colocamos las colillas en una botella con agua, la mantenemos cerrada y le decimos a la persona que la destape a los 2 días, siente un olor nauseabundo y eso hace pues que rechace el tabaco. Eso sería ejemplo de la terapia adversiva. Respecto a la hipnosis y la acupuntura, no hay, desde el punto de vista médico, no hay estudios que comprueben su efectividad, o sea, no hay evidencias que diga que es mejor versus placebo. Estas dos terapias yo en lo personal no las recomiendo. Y respecto al tratamiento médico, todas estas tres primeros nombres pues no los conocemos en el país. Respecto al acetato de plata, se ocupa como también, como tiene un efecto antabús, que cuando la gente mastica, de esto hay en Europa Central, que rechazan, digamos, la nicotina porque les da un mal sabor. Y, por supuesto, tenemos los sustitutos de nicotina, que esto hay una gran variedad, y esto lo que hace es disminuir el síndrome de ansiedad o de privación
o aquella insidia y desesperación que le produce al fumador el dejar de fumar, entonces se le da la misma droga, pero se le da la misma droga en dosis bajas y sostenidas. Por ejemplo, los parches es nicotina de liberación prolongada. Un parche hay de diferentes miligramos y dependiendo pues sí de la intensidad de la enfermedad, así se le empieza con diferentes números de parches. Es de hacerles notar que nosotros en el país tuvimos estos parches de nicotina por muchos años, pero por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, los fabricantes a nivel internacional dejaron de proveerlos. Entonces, desde el año pasado no contamos con este medicamento, pero tenemos unas nuevas opciones de tratamiento que sí existen en el mercado. También otro medicamento es el bupropión o anfebutamona, su nombre comercial es Wellbutrin, que este es un antidepresivo que actúa a nivel del cerebro. Lo que hace es que bloquea la liberación de dopamina, que es la sustancia que produce placer cuando la persona fuma. Entonces, al bloquear esta liberación de dopamina a nivel del cerebro, la persona no tiene pues, ya no le gusta fumar porque ya no siente nada, ya no siente la satisfacción que le produce la droga. Y la vareniclina, que algunos se acuerdan de un mentado Champix que salió al mercado hace poco, todavía en muchos países lo comercializan. Este es un medicamento que también tiene un efecto a nivel del cerebro y que produce unos falsos neurotransmisores de nicotina. Y esto también hace que la persona no tenga deseo de fumar. Es de hacerles notar que este medicamento, aunque iba a ser, digamos, la panacea ya por el 2006, resulta que cada vez se le van descubriendo más efectos secundarios. Por ejemplo, en personas con enfermedades cardiovasculares no se puede usar porque hay estudios multicéntricos que se han hecho y que dicen de que aumenta el riesgo de infarto agudo del miocardio en la gente que está utilizando este medicamento. También este medicamento, también el anfebutamona o bupropión, se les ha exigido a los fabricantes que pongan una advertencia que si las personas tienen un problema de depresión no controlada, los puede llevar al suicidio. Entonces hay que tener cuidado, estos dos medicamentos se tienen que utilizar bajo vigilancia médica continua. La clonidina y la nortriptilina son medicamentos de segunda línea que en lo personal yo nunca los he usado, en la literatura los mencionan, pero no hay muchos estudios que los fortalezcan al respecto. Siguiente. Hablando del tratamiento no farmacológico, este es el que nosotros podemos empezar a usar cuando conocemos a un paciente. ¿Y quién es el primero que trata con el paciente? Es el médico general, el médico de primer nivel. Entonces, este tratamiento no farmacológico puede ser el consejo breve, la terapia cognitiva conductual, que esto sí ya va dirigida por un especialista, especialmente un psicólogo, los materiales de autoayuda y el tratamiento telefónico. Es de hacerles notar que en muchos países desarrollados está teniendo un gran auge el tratamiento telefónico. En Puerto Rico existe un sistema en el cual pues yo lo conocí al respecto de que instalan un software y se contratan personas conocedoras de los daños del tabaco, como bien puede ser un exfumador, y empiezan a tratar al fumador que les pide ayuda. Estos tratamientos son con un horario establecido y puede durar de 40 hasta una hora. De 40 minutos a una hora, puede ser 1 o 2 veces por semana. Estos tratamientos ya vienen establecidos las preguntas que se les tiene que hacer al fumador y casi vienen establecidas las respuestas, las posibles respuestas que se le pueden dar al fumador. Y como les digo, en muchos países, en Estados Unidos, en muchos estados, el gobierno patrocina este tipo de intervención. Siguiente. Hablando del consejo breve, este es un tipo de intervención que es
de primera línea, es una intervención sencilla, breve, que puede ser llevada a cabo no solo por el médico, puede ser por una enfermera mientras los pacientes están esperando pasar consulta, puede ser por un educador en salud, puede ser por cualquier trabajador de un hospital. Aquí tenemos pues nosotros un líder en la lucha antitabaco que trabaja como vigilante en una clínica comunal y él es el que trata a los fumadores, habiendo médicos en la clínica comunal. Un aplauso para nuestro querido amigo don Ricardo Chávez. Fíjese, Ricardo es el que trata a los tabaquistas en la clínica comunal donde él trabaja. El médico se lo refiere a él. Para que vea. Entonces, todo se necesita vocación e interés. Todo oficio lo podemos hacer todo. No existe nada imposible para la gente que quiera. Siguiente. Entonces, ¿por qué es tan importante el consejo breve? Porque el consejo breve solo dura 3 minutos, fíjense, solo les va a robar 3 minutos, aunque el paciente llegue a consultarle por un dolor de oídos, que le llegue a consultar por una herida o por una erupción en la piel, por qué sé yo, por hipertensión. ¿Ustedes qué les cuesta preguntarle? ¿Fuma? Y paradójicamente, los médicos, incluso médicos especialistas, yo lo tengo bien notificado, que cardiólogos, neumólogos, nefrólogos no preguntan si fuma o no la persona, y a veces ya les dio un infarto o ya tienen enfisema y no les preguntan, o ya tienen cáncer, los oncólogos tampoco preguntan. Entonces, con solo preguntar fuma o no fuma, allí ya ganamos más del 50% en el consejo breve. Ya les voy a explicar en qué consiste. Esto es un estudio que se hizo, porque les voy a decir que esto del consejo breve no es una cosa nueva. Apareció allá en Inglaterra ya por el año 2000. Entonces hizo un estudio respecto a modificar en los tratamientos, el costo del tratamiento de ciertas medidas para prevención de un accidente cerebrovascular en Inglaterra, dándole, o enfermedad cardiovascular, dándole, imagínense, prevastatina se gastaban 20,000 libras esterlinas, dándole simvastatina se gastaban como 10,000, dando aspirinita, la simple aspirinita, se gastaban más de 5,000 libras esterlinas, y el consejo breve, dando el consejo breve, no había ningún costo, porque lo hace la persona en el momento de la consulta, en el momento de su saludo, en el momento pues de que uno da una charla esperando una consulta. Siguiente. Entonces, pero eso sí es bien importante, que este consejo breve debe de ser pues algo convincente, ¿no? ¿Usted fuma? Sí. Ah, mire, y le gustaría dejar de fumar. Si usted quiere, pues. No, tiene que ser convincente. Usted tiene que dejar de fumar. Nosotros le podemos ayudar. No debe de ser, digamos, así un poco ambiguo, y debe de haber pues un cierto grado de confianza entre el médico. Hay médicos, no me van a hacer mentir, que no levantan la cabeza cuando ven al paciente. Hay médicos que pasan agachados en toda la consulta. Tome, vaya. Y hay médicos que ni los examinan, por supuesto, ¿verdad? De eso hay de todo, ¿verdad? Entonces debe de haber un cierto contacto visual entre el médico y el paciente, debe de haber una cierta empatía para ayudarlo a dejar de fumar. Entonces debe de haber un mensaje claro, personalizado, relevante, consistente, convincente y repetitivo, porque existen, en 3 minutos tenemos que hacer todo eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante 2 estrategias, el método de las 5A y el método de A, B y C. Nosotros aquí el que más utilizamos, porque los dos son lo mismo, en resumir, el A, B y C es un resumen de las 5A, pero en lo personal a mí me gusta más usar los 5As, que es este, siguiente. Vaya, A, averigüe. A todo paciente tenemos que preguntarle si fuma o no fuma, eso es indispensable, ¿verdad? Asesore,
débele un mensaje claro, contundente y personalizado para el abandono. Mire, ¿cuántos años tiene usted? ¿Por qué no deja de fumar? Recuérdese que a medida que pasan los años vienen más enfermedades. O mire, usted está bien joven, tiene que tener una vida saludable. Entonces, dependiendo de cada persona, vamos a dar cierta asesoría para el abandono. Y aprecie que si la persona está motivada o no para dejar de fumar. Ya la licenciada les habló de las etapas que sigue que tiene un fumador. Entonces nosotros, si le decimos las dos primeras preguntas y el señor nos contesta o la señora nos contesta, no hombre, si eso del cigarro es mentira, si mi abuelita se murió de 80 años y nunca le pasó nada, dicen que murió de derrame, pero el derrame no tiene que ver con el tabaquismo. Entonces la persona está engañada, ¿verdad? Y entonces esta persona está en el periodo en la etapa de precontemplación, en que por más que uno le diga, no va a dejar de fumar. ¿Qué se hace con estas gentes? En cada visita repetirles y repetirles que va a llegar un momento en que van a aceptar. Y si nos dice, pero si nos encontramos con otras personas, sí doctora, yo quisiera dejar de fumar, pero no he tenido, no sé cómo. Entonces, ahí empezamos. Y ayude, ya si esa persona le dice, mire, yo quiero dejar de fumar, pero no puedo. Entonces viene la segunda, ayude, ofrézcale un tratamiento. Nosotros le podemos dar un tratamiento de consejos de no fume en el mismo lugar, de técnicas de modificación de conducta. Y hay un brochure que dice cómo hacer para dejar de fumar de la Clínica de Cesación de Tabaco del Seguro Social, donde damos todos los consejos para iniciales para ayudar a las personas a dejar de fumar. No compre cigarros, porque si compra la cajetilla se la va a fumar. No vaya a lugares donde hay muchos fumadores, etcétera. Entonces se les dan esos pequeños consejos. Y si podemos, nosotros le podemos dar un tratamiento. Pero si no, lo podemos referir a una clínica de cesación de tabaco que sí les puede dar algún tratamiento farmacológico. Es de hacerles, de comentarles de que el tratamiento farmacológico no se le da a todas las personas, se le da entre el 40, como a la mitad de los fumadores necesitan tratamiento farmacológico. El otro 50% solo con terapia cognitiva conductual, con cambios de modificación de conducta, dejan de fumar. Y arregle un programa de seguimiento. Yo sé que las consultas a veces nos ponen muchos pacientes, a veces los cupos están a los 2 meses, pero ahí viene pues la vocación que se está perdiendo. Yo siempre digo que a veces la medicina, muchos colegas la están mercantilizando, o sea que vemos a las personas con signo de dólar, en vez de verlos como seres humanos que les tenemos que ayudar. Entonces, aquí viene pues la parte humana, citarlos, aunque sea un poquito en sobrecupo y preguntarles, aunque sea en un ratito, mire, véngase a mi oficina o véngase a la consulta 5 minutos antes para preguntarles qué pasa con ellos. Entonces, y es bien importante que también en estos 3 minutos tratemos de fijar, pero seriamente, una fecha para que la persona deje de fumar. Allí también vamos a ver en qué fase se encuentra la persona. Si está en fase de contemplación, le va a decir, hoy dejo de fumar. Pero si estamos todavía en precontemplación, le va a decir, estamos en mayo, y le va a decir que hasta diciembre, ¿verdad? Entonces, con estas personas, en cada cita, les tenemos que estar haciendo estas 5 preguntitas sencillas para tratar de animarlos y estimularlos y convencerlos que dejen de fumar. Les quiero mencionar de que esto, como le digo, cualquier persona lo puede hacer que esté interesada en que otra persona deje de fumar. No se necesita que usted tenga el montón de títulos para hacer estas preguntas. Siguiente. Y hablando de la clínica de cesación de tabaco que nosotros tenemos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, esto pues contempla todo lo que nosotros hacemos, pero les quería decir que no ha sido fácil llegar a este punto.
Nosotros empezamos allá por 1993, donde era un pecado hablar en contra del tabaco. En cuanto las compañías tabacaleras reinaban en el país, incluso en la Asamblea Legislativa se llevó el primer anteproyecto de ley y dicen las personas que fueron que les echaban el humo en la cara, los diputados de entonces. Entonces, nosotros empezamos con el programa de cesación de tabaco y poco a poco hemos ido creciendo, a veces con apoyo, a veces sin apoyo de las autoridades del instituto, pero desde el 2009 pues estamos bien establecidos en el consultorio de especialidades. Desde el 13 tengo una psicóloga que me acompaña. Antes la psicóloga era prestada y cuando quería llegaba y cuando no quería no, o cuando podía llegaba o cuando no podía llegaba. Entonces ya tenemos un equipo, tenemos un psiquiatra de interconsulta, porque hay ciertos pacientitos que tienen problemas psiquiátricos que eso hacen que no dejen de fumar. Entonces se les da su terapia psicológica individual y psiquiátrica si lo ameritan. Como la licenciada dice, son 2 sesiones por semana, lunes y jueves. Las primeras 8 sesiones son indispensables, pero posteriormente pueden estar asistiendo cada 15 días. O hay personas, pues la mayoría de personas que acuden a nuestra terapia, tenemos aproximadamente un promedio de un 60% de personas que ya están retiradas, entonces se les facilita llegar y tienen más tiempo disponible y pues allí el que quiera y pueda llega. Allí no se restringe, mire usted ya mucho tiempo tiene de estar viniendo, ya no lo queremos, no. En cuanto más tiempo lleguen, más se fortalecen. Recuérdense que las adicciones son incurables. Entonces, nunca les vamos a dar el alta a los pacientes. Tenemos el caso de los alcohólicos anónimos. Yo oigo gente que ya cumplí 30 años de ser alcohólico, de no tomar, dicen, y siempre van a su terapia de alcohólicos anónimos. Entonces, así es el tabaquista. Es abierto. En muchas clínicas de otros países dividen las terapias. Una terapia es para los fumadores activos y otra terapia para los exfumadores. A mí en lo personal no me gusta. A mí me gusta revolverlo, ¿verdad? Porque el testimonio del exfumador le ayuda al nuevo. Porque muchos nos reclaman, ¿y usted fumó, doctora? Sí, fumé, pero dejé de fumar y fumé poquito. ¿Usted es licenciada? Yo nunca he fumado. Ah, pues no sabe lo que es eso. Así le dicen a uno. Entonces, si oyen a un exfumador que sí ha sufrido y que ha pasado momentos difíciles cuando deja de fumar, allí eso ya les ayuda. Entonces, el apoyo de los exfumadores es bien importante para la rehabilitación del nuevo exfumador, por decirlo así. Nosotros tenemos un promedio de asistencia en nuestra clínica de 1,700 personas. Pero de estos solo un 20% son de primera vez. Nosotros quisiéramos tener más de primera vez, pero este montón de personas que llega es por los exfumadores. Y nosotros también, viendo que teníamos solo una clínica única, desde el 2002 yo quería ampliar este programa, pero por cuestiones así, por decirlo, de políticas de salud, que en nuestro sistema de salud es curativo, no es preventivo. Ya ven aquí, hay sillas vacías porque no les interesa la prevención a las personas, a los médicos. Si hubiera sido el tratamiento de el shock séptico tal vez, o el tratamiento de algo de que nos puede dar algún aporte, ¿verdad? Sí, quizás estuviera más lleno. Pero aquí estamos los que teníamos que estar. Entonces nosotros, desde esa época, yo propuse ampliar las clínicas, pero nadie me hacía caso. Fue hasta que sucedió un incidente personal de beneficio, fue ese premio que me dio OPS, que se fijó en mí el director del Seguro Social de entonces, y me dijo, me saludó, mire, yo lo único que quiero, le dije yo, es ampliar mis clínicas. Entonces me puse en contacto con una persona
que es muy dinámica, que es la coordinadora de las clínicas metabólicas, y con ella empezamos a armar el programa de apoyo y de capacitación para personal. Páseme la siguiente. El programa de apoyo del personal médico y paramédico de las clínicas metabólicas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Aquí las personas tenían que llegar 2 veces por semana, lunes y jueves, a completar el mes. Lo que tenían que hacer pues era interactuar en el grupo, no llegar solo sentados, porque allí gente de gente, ¿va? Unos pasaban chateando, aunque se les prohibía, a veces se ponían a hablar entre ellos, muchos sí llegaron a aprender, la mayoría llegó a aprender, y llegaban médicos, paramédicos, y en el 2000, páseme la siguiente, y en el 2013 tuvimos la capacitación de 60 médicos generales, familiares, tuvimos un par de internistas, 27 educadores en salud, 24 enfermeras, 10 trabajadoras sociales y 9 psicólogos. Entonces, esta capacitación consistía en que asistieran, pero que al final presentaran un pequeño trabajo dirigido a la comunidad donde ellos estaban trabajando. Digamos, en la clínica comunal tenían que dar una charla dirigida al personal y también a los pacientes de su clínica donde ellos trabajaban, de su clínica, de su comunal. Más que todo, capacitamos, yo creo que de las 39 comunales que hay en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, capacitamos tal vez unas 30, poquitas nos quedaron. Y no es porque, y también llegaron gente de hospitales regionales, gente de unidades médicas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. El objetivo es que estas personas ya supieran cómo abordar al fumador mediante el método de las 5 A's, y si ellos podían, les daban el tratamiento. Si no se sentían capaces, que lo refirieran al consultorio, y hemos tenido pues un gran flujo de pacientes que hoy nos están refiriendo. Por ejemplo, a veces habían meses anteriormente que solo llegaban 2 pacientes nuevos al mes. Era frustrante. Hoy llegan entre 9 y 10 pacientes nuevos por mes, o sea que se ha incrementado el número de personas nuevas. Se han abierto varias clínicas en diferentes comunales. Por ejemplo, tenemos en Merliot la de la Miramonte, que es la líder. Lástima que la doctora Ana Teresa Guerrero no está, pero ella ya tiene 4 años de tener la clínica. Se da apoyo en la unidad médica de Quezaltepeque, en Sonsonate, en San Vicente. Allí quieren abrirla. Entonces, los médicos, pues, esto van a decir unos, ay, es más trabajo, yo no lo hago, pero la satisfacción que se consigue es enorme. Para el 2014, es de hacerles notar de que capacitamos 92 personas, aquí fueron más, pero fueron médicos, como unos 25 médicos, educadores en salud más de 30, también tuvimos enfermeras, trabajadoras sociales, ahí solo 4 psicólogas, y tuvimos pues a nuestro vigilante y un archivista. Son personas muy dinámicas que están tratando a los fumadores y están apoyando pues a nuestro sistema de salud, que las personas no tengan enfermedades graves como cánceres, enfermedades cardiovasculares o pulmonares severas. Siguiente. Entonces, hay nuevos tratamientos farmacológicos, lo que yo les comentaba. Nosotros nos habíamos quedado allí en el Seguro Social con los parches y la anfebutamona o el Butrin, pero desde el año pasado no tuvimos pues ya los mentados parches. Entonces nos quedamos un poco en el aire, porque hoy por hoy se dice que los sustitutos de nicotina es el tratamiento más efectivo y que tiene menos efectos secundarios para tratar la cesación de tabaco y para evitar el síndrome de abstinencia. Siguiente. Vamos a hablar un poco del spray nasal de nicotina que se llama Nux. Este es un medicamento que está, como su nombre le dice, spray nasal de nicotina.
lleva nicotina y siguiente. Y es una terapia de reemplazo, como les comentaba, la terapia de reemplazo es la más efectiva que existe. Siguiente, por favor. Y aquí hay una tabla respecto a la absorción y la abstinencia después de usar diferentes sustitutos de nicotina. Hay varios sustitutos de nicotina, tenemos los parches, tenemos los chicles, tenemos las pastillas, tenemos pastillas sublinguales, tenemos spray oral y el spray nasal. Toda esta gama, pues, se dice que la terapia de reemplazo nicotínico mejora la abstinencia del fumador, a veces de un 30-40%, pero la abstinencia a largo plazo se mantiene únicamente con una buena terapia cognitiva conductual. Es bien importante que sepamos que las recaídas están a la orden del día, pues, y nosotros por eso no nos vamos a decepcionar, pero nosotros en nuestra clínica tenemos un índice de recaída aproximadamente al año de un 28%. ¿Por qué? Porque las personas se comprometen con el programa. Y aquí vemos que la abstinencia a los 12 meses se ha hecho que es más efectiva con el spray de nicotina versus el parche o la goma de mascar. Entonces tenemos un arma que la estamos conociendo. Nosotros aproximadamente tenemos 3 meses de estarlo utilizando en el Seguro Social y déjenme de hacerles notar de que nos está dando muy buenos resultados. Siguiente. Entonces, esta es una solución acuosa que se administra la nicotina vía intranasal. Entonces, nosotros no se lo vamos a dar a una persona que esté en fase de precontemplación, porque lo que nos va a hacer es que la persona no va a dejar de fumar y van a decir, no, esa medicina no sirve, si yo no dejé de fumar. Hay que analizar en qué momento se le va a dar el medicamento, porque tiene que la persona ya haber fijado la fecha para dejar de fumar, tiene que también la persona o dejar de fumar totalmente y para que el síndrome de abstinencia o de primación no se le desarrolle. Esas son, digamos, las indicaciones que la persona ya prácticamente haya dejado de fumar y es para evitar la abstinencia. Entonces, ¿cómo lo vamos a dar? Esta es la posología que nosotros estamos utilizando en el Seguro Social, porque el instructivo que tiene, el prospecto que tiene, digamos, el frasquito, es diferente. Fíjese que nosotros lo que estamos utilizando es un disparo o una inhalación en cada fosa nasal, y hasta después de que se aplique la inhalación en cada fosa nasal, la persona tiene que hacer la inspiración, o sea, tiene que inhalar, no en el momento como digamos que nos ponemos cualquier medicamento de mometasona o de solución salina que nos lo aplicamos, inmediatamente inhalamos. No, esto se tiene que aplicar y hasta después hacer una inhalación lenta, porque si lo hacen con fuerza irrita. Recuérdense que la nicotina es una sustancia altamente irritante, venenosa y tiene todas las cosas malas que pueden existir. Entonces tiene que ser un disparo en cada fosa nasal y después una inhalación lenta. Y si la persona continúa con el deseo de fumar, se pone la otra inhalación siguiendo las mismas indicaciones. ¿Hasta cuánto? Un máximo de 20 aplicaciones por día. En el prospecto mencionan que se pueden dar hasta 80 aplicaciones al día. En lo personal me parece demasiado, porque el frasco contiene 200 dosis, entonces un frasco se le va a ir en 3 días al paciente, ¿verdad? Y lo podemos intoxicar y le podemos dar efectos secundarios indeseables. Este medicamento, nosotros, el protocolo que tenemos en el Seguro Social es que les damos 2 frascos por mes, los primeros 2 meses, y el tercer mes les damos solo un frasco.
Y estamos, como les comento, teniendo muy buenos resultados. Siguiente. Porque recordemos que la vía intranasal es una vía de absorción rapidísima. Recuerden que la nariz tiene un montón de vasos sanguíneos y estos vasos sanguíneos se comunican directamente al cerebro. Entonces el efecto de la nicotina, de la absorción de la nicotina es mucho más rápida. Cada inhalación tiene 0.5 miligramos de nicotina. Quiere decir que con 2 inhalaciones estamos dando 1 miligramo de nicotina. Entonces el cigarrillo tiene a veces de 1 hasta 2 miligramos de nicotina. Entonces, esto pues hace de que la persona se le quite el deseo de fumar rapidísimamente y ya no tienen necesidad pues de consumir cigarrillos. Siguiente. Aquí está. Entonces, la diferencia pues entre esta vía de nicotina tiene una alta vascularidad y lo más importante, que evita el paso del metabolismo hepático. Recordemos que el parche, el chicle, la tableta sublingual tienen que absorberse, llegar al torrente sanguíneo, pasar por el hígado, etcétera, etcétera. Y aquí únicamente de la nariz al cerebro. Siguiente. Y pues el uso más importante es que, imagínense, alcanza niveles plasmáticos entre 5 y 10 minutos. También se ocupa, la indicación, digamos, más precisa es para evitar la insidia, el craving, la necesidad de fumar que le da al fumador y que a veces pues los desespera. ¿Quién no ha visto pues una persona que esté en una reunión, en un evento y salen a fumar a la calle cuando no se puede dejar de fumar? Hay mucha gente pues que va a un oficio religioso y en el atrio, en las afueras están fumando porque no aguantan. Entonces, si se ponen su spraycito, ya van a aguantar su oficio religioso, ¿verdad? Entonces, la dosis, les digo, de 1 miligramo, o sea, un disparo en cada fosa nasal, es más, digamos, es más efectiva que mascar un chicle que tiene 4 miligramos. Siguiente, por favor. Entonces, resumiendo, el spray nasal de nicotina, le pongo porque es el único que contamos nosotros, ¿verdad? La marca es Nux. Su absorción es rápida. Efectos secundarios, siguiente. Los efectos secundarios son pocos. Esto es, digamos, el tiempo de acción en que llega a actuar ya dijimos, de entre 5 y 10 minutos. El spray nasal alcanza niveles altos de nicotina, pero no tanto como cuando uno fuma, versus al chicle, que da niveles que empieza a actuar entre los 20 y 30 minutos. Y el parche, pues, también, como es de liberación sostenida, no hace un pico alto, pero sí da un efecto, como le puedo decir, más sostenido el parche. Pero el spray lo que hace es que, como actúa rápidamente y alcanza niveles altos, les quita la ansiedad por fumar a la persona de una manera rápida. Siguiente. También pues no tiene efectos secundarios porque su efecto es local. Siguiente. Estas son pues las recomendaciones. Si tenemos una persona que tiene una rinitis crónica severa y fuma, definitivamente que ponerse el spray le va a causar mucha irritación. Entonces, esto pues sería una contraindicación relativa, porque si esta persona pues va a tener que ser intervenida quirúrgicamente de emergencia y necesitamos que deje de fumar, hay que dárselo, aunque le arde un poquito. O si tiene ya una enfermedad severa, pulmonar, cardiovascular, aunque le arda, lo tiene que usar. Es el efecto, digamos, el más importante es que puede arder la mucosa nasal y en alguna gente es producirle un sangrado, una epistaxis leve. Nosotros
como les digo, tenemos ya 3 meses de estarlo usando en el instituto. Hemos dado sin fin de recetas, yo creo que más de 200 o 300 frascos, y ninguna persona se nos ha acercado a decirnos, mire, no lo puedo usar porque mucho me arde o que me irrita. Si la persona tiene una técnica así, la técnica de inhalación lenta, y que inhale después de usar, de aplicárselo, no hay ningún problema en usarlo. Yo creo que ya. Bueno, muchas gracias.